Yo soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche, por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás plataformas de este network, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes conocen, el mismo consta de dos secciones. En la primera tratamos las principales noticias internacionales, así como las nacionales, y en el segundo bloque entonces pasamos a una entrevista que en este caso será con el doctor Marino Elcevif Pineda, un reconocido jurista con cerca de 35 años de cuidados y algo más de ejercicio en las labores, con quien vamos a conversar acerca del estado de la justicia dominicana, su evolución, sus problemas, todavía sus áreas por mejorar, el tema del Ministerio Público y otros temas de importancia que tienen que ver con el Poder Judicial. Pasamos entonces a comentar las principales noticias internacionales. Independientemente de la reunión del G7 que fue realizada en Canadá, en esta oportunidad la misma se vio opacada por el conflicto que ha surgido evidentemente entre Irán e Israel, producto de que el jueves pasado la Agencia Atómica Internacional, una organización que depende de las Naciones Unidas, emitió un informe en el que decía que definitivamente Irán no estaba cumpliendo con lo pactado, con lo acordado en el tema del tema nuclear, en donde Irán decía que estaba utilizando su propio sistema nuclear para mejorar la energía. Sin embargo, existían evidencias y presunciones muy fuertes de que Irán lo que estaba era realmente enriqueciendo uranio para preparar ojivas nucleares que pudieran instalarse en la punta de un misil y convertirlo entonces en una bomba atómica. Algo que era un ingrediente prácticamente intolerable, especialmente para un Estado que fomenta el terrorismo, porque no podemos olvidar que desde Irán se financia por completo Hamas, que es una organización internacional terrorista, a Hezbollah, que es una organización también terrorista criminal que elabora en la parte sur del Líbano, a las guerrillas de Irak y a los hutíes de Yemen, que desde hace mucho tiempo están tratando de interrumpir el tránsito mediante sus ataques indiscriminados a cualquier barco que pase por cerca de su punta para entrar al Golfo Pérsico y entonces llegar desde ese punto de vista. Entonces, el peligro inminente de que Irak poseyese de alguna manera una ojiva nuclear fue motivo más que suficiente para que el viernes, al otro día del informe, Israel, como último recurso, decidiera atacar a Irán. ¿Por qué el ataque de Israel a Irán a objetivos muy específicos que explicaré más adelante? Bueno, porque después de 1979, cuando llegó el régimen islamista a Irán, una de las principales posiciones de Irán y que forman parte, digamos, de su idiosincrasia y de su accionar es la aniquilación por completo del Estado de Israel. Esas son una de sus metas en política exterior, la aniquilación completa al Estado de Israel. En esta situación, a Israel como último recurso no le quedó más remedio que lanzar una operación especial contra Irán para atacar objetivos específicamente militares y los objetivos que tenían que ver con las plantas de enriquecimiento de uranio, como es el caso de Natanz, para de esa manera tratar de destruir o ralentizar y de erradicar el peligro de que Irán obtuviese para su provecho
el suficiente uranio enriquecido que le permitiera realizar, como dije anteriormente, ojivas nucleares que se convirtieran en bombas atómicas. Hay que resaltar que Irán había podido acumular suficiente uranio enriquecido para poder trabajar alrededor de 9 ojivas, significaban 9 bombas nucleares. Y este avance lo logró en los últimos 3 meses. 1/3 de ese uranio enriquecido lo logró en los últimos 3 meses. El mayor avance en los últimos 20 años. El mayor avance en los últimos 20 años. Avanzó en 3 meses más que 20 años. Ante esa situación, repito, a Israel no le quedó más remedio que proceder a realizar ese ataque preventivo para erradicar las plantas de enriquecimiento de uranio, para erradicar también las áreas militares, porque Irán se había dedicado todos sus recursos, en lugar de dedicarlo al progreso de su pueblo, para enriquecer y para fortalecer, enriquecer uranio con el objetivo de tener una ojiva nuclear y para también fortalecer sus fuerzas armadas. Desde el primer momento, en la operación que lanzó Israel, pues procedió repito, a erradicar el peligro militar y también a erradicar las plantas de enriquecimiento de uranio. Hay que resaltar que mientras la operación de Israel fue contra objetivos militares específicos, incluyendo científicos también, incluyendo la eliminación de científicos que trabajaban en la realización de esta ojiva, la respuesta de Irán fue enviar 300, 400 misiles con 1 tonelada, con bombas de 1 tonelada en la punta para explotar en cualquier lugar de Israel, no importa dónde cayera. No objetivos militares, sino simplemente en cualquier lugar de Israel, donde quiera que llegaran. Y por eso hay alrededor de 20, 25 personas fallecidas en Israel y otros tantos heridos. Esa situación amenaza con tornarse un poquito más complicada porque los Estados Unidos, el presidente Trump ha revelado que está sopesando intervenir o no. Queda una planta de enriquecimiento que se llama Ford 2, que está enclavada en un túnel, en un túnel en el interior de una montaña, y para eliminar esa planta de enriquecimiento se necesitan unas bombas especiales, bombas barreras, que solo las poseen los Estados Unidos de América. Y Trump ha dicho que está sopesando, no sabe todavía, porque exige la rendición total de Irán en términos de su programa nuclear y el cese de la guerra, y dice que está sopesando eso, algo que hay que tomar en consideración. En el orden nacional, pues podemos mencionar como noticia más relevante en la semana la liberación que hizo el Banco Central de alrededor de 800 mil millones de pesos, de dólares, que fueron inyectados a la economía dominicana como una forma de auspiciar un mayor circulante. Algunos economistas dicen que esto puede tener un efecto inflacionario y que tal vez no sea la mejor medida, pero el área industrial saluda las medidas y solamente pide que esos recursos sean utilizados para lo que fueron dispuestos, que es el tema principal. No es sobre la liberación, sino que los mismos sean utilizados para lo que realmente, para beneficiar a los sectores que realmente fueron señalados por el Banco Central como una forma de favorecer el crecimiento de los mismos. Después de la pausa, entonces, amigos, vamos a la entrevista con el doctor Marino Elseviv Pineda para hablar sobre el estado de la justicia en la República Dominicana. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza.
hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien amigos, como habíamos dicho en la primera parte de nuestro programa, tenemos la honra de tener con nosotros al doctor Marino Elsevier Pineda, un abogado con más de casi medio siglo de ejercicio en los tribunales de la República, una persona además con quien usted puede hablar no solo del tema de la justicia, que es el que vamos a abordar en el día de hoy, de aspectos puntuales de la justicia dominicana, sino también de temas internacionales, un profundo conocedor de la materia del problema haitiano, como nosotros llamamos, con posiciones muy interesantes sobre ese y otros temas, pero en nuestro deseo de edificar al público, porque este programa lo que trata es de edificar, de enseñar, no estamos solamente para agradar y decir las cosas que sean las convenientes, sino decir las cosas que son verdaderas, las que orientan, las que sirven para el público. Y así, además de darle la bienvenida a mi querido amigo, porque además es un amigo entrañable, Marino Elsevier, también quiero decirle, comenzar con él por el área más reciente, digamos, lo que está en este momento sobre el tapete. El tapete político, la comidilla política, producto de la desgracia ocurrida hace casi 3 meses, el desplome que todos sabemos del Jet Set con la secuela de muertos, y además se juntó con esa situación también el hecho de que un grupo porque el Poder Ejecutivo dijo que no puso una coma, sino un grupo de personas encabezada tal vez por la Sociedad Dominicana de Diarios, sometieron una nueva ley, digamos, para regular la expresión y difusión del pensamiento y medios digitales. Esa ley se encontró con la repulsa de una buena parte de la ciudadanía por el tema del área audiovisual y por un instituto omnipotente que le daba poderes extraordinarios. Entonces, el doctor Pineda está aquí presente con nosotros y él tiene una posición que a mí me gustaría que le explicara porque es extremadamente interesante. Comenzando porque él dice que el Código Penal vigente, el Código de Procedimiento vigente todavía al día de hoy, es un código que democratiza la justicia. Primero, en el tema, él aboga por penalizar, porque lo que hace el proyecto de difusión y de regulación de medios audiovisuales es despenalizar el tema de despenalizar el tema, vamos a llamarle así, mientras que él dice que el Código Procesal actual, vigente todavía, sigue siendo un código democrático, porque el tema de la difamación no la despenaliza, sino que la regula, y que el Código Procesal Penal vigente lo que hace es privatizar la justicia en esa área. Yo quisiera comenzar porque él explique esa diferencia interesante que me parece oportuna y que abona luz sobre este tema tan importante en este momento. Muchísimas gracias por la invitación y por todos los elogios propios de un amigo de infancia. Y sobre todo recordar a tu tía Laíta Balaguer, en cuya casa en la calle
Estrelleta, concurríamos ambos y tal vez también en la casa de la César Nicolás Penso, en casa del presidente Balaguer, doña Rosa y Saturnino que vivían junto allá. Un gran recuerdo, Joaquín, de afecto y en momentos de dificultad, porque en los años 59, cuando a ti te montaban en ese carro, era con la previsión de que había la historia de que cuando había un niño dentro del carro, no asesinaban a las personas. Y era el desencuentro del presidente Balaguer con Johnny Aves, que yo tenía noticias de niño. Pero quiero recordar eso porque tú fuiste expuesto a esos momentos difíciles y te montaban en ese carro negro Packard que manejaba Saturnino. Realmente, mi querido primo, pero igual sé lo que era en ese momento la situación de Johnny Aves y todo eso, porque fue algo muy conocido lo que aconteció, pero no estamos en este momento para hablar de eso. Era bueno recordarlo. Pero es bueno recordar esa parte. Esa infancia. Y además recordar y agradecer tu siempre permanente cercanía a la familia, tu respaldo a la familia, tu coherencia con la familia. Me perdonan los televidentes, pero eso fue eso surge dentro de la conversación. Dentro de la conversación porque hay sentimientos de agradecimiento mutuo por muchísimas razones y muchos vínculos mutuos por muchísimas razones que no viene al caso mencionar. Pero vamos al caso. Quiero apelar a sus conocimientos jurídicos. Vamos al caso. Mira, es cierto que hace unos días opiné y voy aquí a ratificar el concepto. La despenalización del nuevo proceso penal, que no ha sido de la misma forma en que se hizo en el Código Penal, porque seguimos dentro de un Código Penal, pero tenemos un Código de Procedimiento que es adversarial al Código. ¿En qué sentido? Bueno, que no hay los tipos penales propuestos para poder tener esa coordinación de ambas situaciones doctrinales. En el fondo, lo que hay es un nuevo trato en el ejercicio de la acción pública penal, valga la redundancia. Por ejemplo, si nos fijamos en el Código de Procedimiento Procesal actual, vemos que en los artículos 29 y siguientes del Código establece cuáles son las acciones que son acción penal pública a partir del 29. Pero si nos vamos más adelante y vamos al artículo 31 y 32, vemos que la difamación y la injuria en el artículo 32 del Código Procesal Penal, reformado por la ley número 10 del año 2015, del 10 de febrero del 2015, dice que son solo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes. Uno, difamación e injuria. Esto, para no irme más allá, lo otro es la violación de propiedad y la otra es la violación de la ley de cheque. Fíjate que ambas cosas, y me voy a ir a las tres, la violación de propiedad y la violación de ley de cheque. El cheque es un movimiento económico que se cursa con la expedición del mismo, pero que crea graves perturbaciones al sistema económico. Sin embargo, eso ha sido postergado a una acción privada. Una acción privada. Que si usted no va, el Estado no le interesa que usted haya hecho un cheque. El Estado no persigue. No te persigue per se, si no hay una acción perseguible por un hecho que tú
te quejas frente al Ministerio Público. Podríamos decir entonces que el Estado ha renunciado. Exactamente, ya me captaste. El Estado ha renunciado a esa situación. Yo conseguí este viejo código desvencijado de procedimiento penal que usaba antes tanto como cual para ejercer la profesión durante muchos años. Entonces, buscando aquí, encontré algo que me puede ser útil. Al pie del artículo 3, donde la acción pública es irrenunciable, dice en una de sus anotaciones del viejo código, la ley 6.132 de expresión y difusión del pensamiento del 15 de diciembre del 62. Es la vigente. ¿No, verdad? Artículo 50. ¿Está vigente? La acción civil resultante de los delitos de difamación previstos y castigados por los artículos 30 y 31 no podrán ser seguidas separadamente de la acción pública, salvo en el caso de fallecimiento del autor. ¿Qué significaba? Que los autores del código, de esa ley de expresión y difusión del pensamiento, que recuerdo a mi profesor Froilán Tavares, que era el consultor jurídico de ese gobierno, que siempre decía, muy buena ley, pero un gobierno de facto, y yo lo reconozco. Pero ese maestro que me enseñó a pensar, junto a otros grandes profesionales del derecho que estuve ligado, mi padre fundamentalmente, que me enseñó mucho a litigar, y después mis maestros, como fue Ramón Pina Acevedo y Héctor Sánchez Morcelo, a quienes les serví como profesional, entre otros grandes profesionales. Pero me voy a situar en ellos tres. El concepto privatista de la estructura judicial es lo que ha dado lugar a que aquí la difamación e injuria sea pamplina, a que la gente no le haga caso, a que aquí todo el mundo se siente atrás de un micrófono y haga ciertos vituperios en contra de las personas sin ningún tipo de consecuencia. Cuando las sociedades están así, para eso es que se hacen los cambios estructurales. Hay mucha difamación e injuria. Pasémoslos entonces al concepto del artículo 29 de este código. Hagamos la reforma, porque la sociedad es dinámica. Entonces, si estamos observando esta situación, pasemos esto al ejercicio de la acción penal como acción pública, sin tener que existir una acción privada, sin tener que existir incluso la instancia privada, porque nos hemos tal vez acostumbrado a que aquí le hablan de todo el mundo y aquí se habla de todo el mundo y nadie hace nada. Y el Ministerio Público en un paladín observando la diferencia de un pleito de comadres de barrio. Y así no fue que nosotros entendemos se edificó el bien, el estado de bienestar social y mucho menos la vida en disciplina y legalidad de una comunidad que quiere crecer sobre la base del respeto al derecho ajeno. Podríamos deducir entonces tal vez que ese código garantista, digamos, Sí. que ha privatizado, como tú dices, la justicia y que despenaliza, evidentemente, el Estado renuncia a seguir la acción penal, fomenta tal vez el que precisamente personas aquí desbarren contra... Claro. Desde el presidente de la República hasta Cualquier persona coge el televisor, ahora hay el YouTube, Sí, como le llaman, la grabación, el teléfono o te móvil. llaman el teléfono móvil, o llaman a la radio y hacen cualquier tipo de vituperio, de acusación, sin fundamento, sin prueba, contra cualquier funcionario público y contra cualquier persona o vecino de su casa. Es más, lo usan como chantaje. Yo voy a decir tal cosa de ti.
Yo voy a hacer tal cosa en tu contra o en contra de un familiar tuyo, un hermano, un primo, una hermana, una sobrina, un hijo o una hija. Y eso tiene al país en el estado de crispación social. Pero además, pregunto al jurisconsulto, al que sabe, eso es como si usted dijera que la honra de una persona, lo único que tiene es valor mercurial. ¿Cuánto tú me pagas para que dejemos así? Con tal de si yo me siento injuriado o difamado, Exacto. lo único que yo puedo aspirar es a un resarcimiento económico. Pero no hay la persecución penal per se, porque usted incurre al difamar y al injuriar, usted incurre también en un delito. Y eso debe ser perseguido por la justicia. Ahí volvemos a otro aspecto importante del proceder dentro de la justicia. Qué bueno que tú dices eso. De acuerdo al Código Penal nuestro, existe el principio, cuando tú estudiabas Derecho, tripartito del delito. ¿Recuerdas que nos enseñaron que las infracciones simples o simples infracciones se conocían en tribunales de excepción, que son los juzgados de paz? Que los delitos y los crímenes, conforme a sus sanciones, se conocían en los tribunales de derecho común, es decir, ante los juzgados de primera instancia y como tribunal de alzada o de segundo recurso ante la Corte de Apelación. Porque la Suprema Corte de Justicia no es un tercer grado de jurisdicción. No. Nos enseñaron que era el análisis de si se había o no aplicado la ley conforme al mandato legal. Muy bien. Eso después, la ley 821 de Organización Judicial lo puso más claro y puso las reglas del juego que ahora han sido, diríamos, cortadas, o mejor dicho, revalorizadas, incluso los recursos ante los juzgados de paz que no son recurribles de casación por la cuantía del dinero. ¿Qué entró entre nosotros? Entró el concepto del dinero por encima del concepto de la ley. De justicia. ¡Claro! Entonces usted tiene a un trabajador que usted tiene que pagarle como 850,000 pesos, pero usted no tiene derecho a recurso de casación, porque no alcanza la suma de 1 millón de pesos. Por el concepto privatista y económico del concepto de justicia. ¿Qué dicen los jueces? No, pero que ya eso no entra porque eso no llega a 1 millón de pesos y 1 millón de pesos no es nada. Y el concepto de justicia. Y el elevado concepto de justicia que tú tienes frente a una persona que tú dices que no tiene derecho para reclamarte ese dinero. La infracción o el delito cometido. Entonces te tienes atado. ¿Me entiendes? Ahora, volvemos al tema. ¿Qué ha pasado con el Código de Procedimiento Penal? Dije cuando se aprobó el código, por suerte pude discutirlo con un hombre de la valía y de mi estima y afecto, como fue don Juan Manuel Pellerano Gómez, quien era un gran amigo de mi padre y era compañero de estudio de Ramón Pina Acevedo. Autoridad, además. Eran amigos y vinculados de mucho afecto. Y yo, frente a sus hijos, sobre todo, le tengo mucho respeto. Le dije a don Juan Manuel, óigame lo que le voy a decir como joven abogado que soy en ese entonces. Ese código es un concepto privatista y globalizante. No podemos abandonar unas instituciones que hemos tenido durante 100 años de la manera en que se está abordando, no porque sea democrático y más abarcador de los derechos, sobre todo frente a la instrucción del proceso, que rompe el rigor del juez de instrucción que aprendimos y que tenía esa gran potestad para interrogarte solo, para simple y llanamente tú escribir cualquier concepto que tenía frente al hecho que se está investigando, sino por lo siguiente. Este código de procedimiento penal criminalizó todo. ¿En qué sentido? En que
Por ejemplo, ya que pusiste el tema, el caso de Yesep es un caso correccional. Sin embargo, va a pasar por la instrucción del proceso, medidas de coerción. Esa fanfarronería de este código, medidas de coerción, es una fanfarronería de los doctrinarios que crearon ese adefesio. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la crítica al viejo Código de Instrucción Criminal? Que había muchos presos preventivos. ¿Y cuánto hay ahora después de 20 años? Peor están las cárceles. Categóricamente puedo decir que están peores las cárceles. Yo que he ejercido en los dos sistemas. Es más, hemos tenido cárceles que son negocios, divulgados por hombres como Roberto Santana Sánchez, ex rector de la universidad. Y no hemos entendido y no hemos tenido un resultado de esa denuncia, ni hemos tenido consecuencias en contra de esa denuncia. ¿Qué ha pasado? Al criminalizar todo, que los asuntos correccionales, como este caso, vayan donde un juez de instrucción, le hemos quitado la inmediatez al proceso en materia correccional. Y le hemos dado al Ministerio Público la oportunidad de crear puertas giratorias para ejercer la acción pública y favorecer a quienes quieran políticamente. Entonces, la gente, los talentosos, que son unos, diríamos, adherentes a este nuevo código de procedimiento, indican con cierto desdén que ese es el sistema, que ese es el código que tenemos. Pero ¿por qué tenemos que estar obligados a un sistema que no sirve? Que lo único que sirve este sistema es para hacer medidas de coerción y mandar a la gente 1 año y medio preso en lo que yo investigo. Yo quiero interrumpirlo para ir a una pausa y continuar esa conversación porque lo guardo todavía en mi memoria, fresco todavía en el tono de su voz, de que el objetivo era evitar que las cárceles estuvieran superpobladas. Y él acaba de decir que con este Código Procesal Penal, lo que se ha hecho es, mediante el tema de las medidas de coerción, de los cuales también se ha abusado un poquito, llenar más las cárceles con presos. Pero vamos a este primer corte comercial, amigos, y después regresamos con esta interesantísima conversación con el doctor Marino Elsevier Pineda. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear, resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Seguimos, amigos, este interesantísimo
conversatorio con el doctor Marino Cebí Pineda. Él hablaba en ese instante, cuando lo interrumpimos, de que la queja del antiguo Código Procesal era de que precisamente llenaba las cárceles de personas que estaban privadas de libertad sin completar el recorrido de la justicia y tener una sentencia definitiva. Pero dice el doctor Pineda que ahora con el Código Procesal Penal lo que se ha hecho mediante, él no lo dijo, pero yo diría, le agrego una palabra, el abuso del tema de la prisión preventiva, es llenar las cárceles, y habló de lo que constituyen las cárceles y el esfuerzo extraordinario que está haciendo Roberto Santana al frente por una parte de la administración de las cárceles, también la dirección de prisiones por otro, pero todavía hay muchas quejas de la misma. Y digo abuso porque hasta donde yo tengo entendido, doctor Pineda, el estado natural del hombre es la libertad. Claro. Entonces yo entiendo que la medida de coerción que priva de libertad debe ser la última medida que usted adopte, y hay condiciones al parecer muy específicas de cuándo deben adoptarse. Pero si la persona no representa peligro de fuga ni representa peligro de que vaya a evadir la acción de la justicia, no hay por qué. Sin embargo, aquí se reparten a diario medidas de coerción privando de libertad 6, 12, 18 meses. Perfecto. En lo que se conoce el caso, 18 meses que terminan siendo a veces 3 años. Okay. Por los reenvíos, por la situación, porque el caso se declara complejo, el caso se complica, el Ministerio Público necesita más tiempo todavía para poder... usted estaba en esa y usted habló de algo que era politizar de esa medida y favorecer con esas medidas la persona que usted entienda. Perfecto. Es una puerta giratoria. Una puerta giratoria. El juez de instrucción. Mira por qué. En el viejo Código de Procedimiento Penal, cuando daba clase en esto, el artículo 55 habla de los jueces de instrucción. Pero la ley del año de 1925 transformó el Código de Instrucción Criminal y puso como requisito de que el juez de instrucción tiene que someter la instrucción del proceso dentro de un plazo de 60 días. ¿Qué es lo primero que vemos en el espectáculo de las medidas de coerción? 3 meses de prisión, 6 meses de prisión, 1 año y medio de prisión preventiva. Entonces, ¿de qué democratización me están hablando? Eso es una falacia. Es una prisión anticipada que es contraria a los principios constitucionales de que la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Aquí la tengo, la ley, porque traje mi viejo código. La ley 334 del 24 de diciembre de 1925. Artículo primero. El juez de instrucción deberá someter con las correspondientes instrucciones al procurador fiscal todo proceso del cual haya sido amparado dentro de los 30 días a contar de la fecha que lo haya recibido. Todo proceso deberá ser terminado dentro de los 60 días a contar de la fecha en que el detenido haya ingresado a cualquier cárcel de la República. ¿Qué pasó? Para muchos inclusive una especie de condena o sanción moral anticipada. Anticipada, pero ¿qué está pasando? Aquí hay gente que habla de populismo legal. No, ningún populismo legal. Dejémonos de hipocresía. Los medios de comunicación, orientados por ciertos grupos económicos fácticos, condicionan los procesos penales en materia de corrupción y en materia de interés donde ellos tienen intereses, así como ocultan información dentro de sus medios tradicionales. Repetir eso, por favor. Los medios de comunicación, a través de sus dueños, los dueños fácticos, viabilizan y fomentan
las prisiones preventivas y a su vez ocultan también casos y procesos para favorecer a sus intereses particulares. Ahora bien, eso usted oculta una cosa, pero un día le llega a usted. Porque en esa rueda de la justicia, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. ¿Qué ha pasado en esto? Como los jueces de instrucción le dan al Ministerio Público el poder omnímodo, que es la otra parte que quiero analizar, de como ser dueño de la acción pública, yo convierto los casos en simples o complejos. ¿Qué caso no es complejo en materia penal? ¿O qué significa mejor? ¿Y qué significa que sea complejo o que sea simple? Exacto. Bueno, el concepto de los privatistas significa que la complicidad tiene que estar ligada a un número de personas, a múltiples actuaciones y que a su vez ese caso es considerado complejo. Sin embargo, eso obedece a, diríamos, consideraciones doctrinales de la participación de un hecho criminal en donde habría que verificar cuántas personas participaron, quiénes participaron materialmente en la infracción y quiénes trabajaron intelectualmente en la misma o fueron coautores porque ayudaron transportándolo en el carro, prestando el arma, por cosas así, para decirte algo específico, o que en un momento dado omitieron una actuación que es un crimen que, por cierto, debería ser ahora conceptualizado como viene de la ley Carolina y del digesto, el denominado crimen de omisión impropia, que no existe entre nosotros, pero que debería aprovecharse ahora, estos talentosos que saben tanto de derecho penal y que tienen esos códigos, deberían reestructurar nuestra matriz en el derecho y ese tipo de actuación de omisión impropia que viene dada por situaciones de hecho. Es el caso, por ejemplo, que recuerdo cuando daba clase, del padre que se duerme con su niño y como llegó borracho, el niño muere. Entonces, hay un crimen de omisión impropia en contra de la señora que cuidaba al niño. Porque ella, a sabiendas de que ese señor estaba totalmente borracho, no debió permitir que su niña de 6 o 2 años, no lo quiera Dios para nadie, haya muerto porque la aplastó en un homicidio involuntario. Pero básicamente a eso le llaman, desde aquel entonces del digesto, un crimen de omisión impropia. Pero vuelvo de nuevo al tema. El Ministerio Público en este nuevo código... Antes de usted volver, el hecho de que usted declare un caso complejo implica automáticamente que... Aumento... No, yo sé lo que implica de hecho, pero legalmente eso implica, el que declaren complejo implica que automáticamente se vaya a la medida de privación de libertad o... No, lo que pasa es que si es complejo, aumentan los plazos para recurrir y eso favorece por lo regular al Ministerio Público para hacer su acusación. Pero hablando del caso, por ejemplo, de Yexé... Pero no implica que usted tenga que estar privado de libertad. No, pero ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido la práctica? El Ministerio Público, de que declara complejo, duran 2 años presos y todavía más, peor todavía, como sucedió en muchos casos, y no quiero referirme a nadie para no herir ninguna persona. Hay gente que han durado 2 años presos y la ley dice que si se dura esos 2 años hay que ponerlo en libertad inmediata, porque es una falta del Ministerio Público no haber terminado su investigación. A tiempo. Sin embargo, los jueces no han hecho lo mismo. No se ha impuesto dura lex, sex lex.
sino que han variado la medida de coerción y le han puesto grillete y le han puesto esto. Un sainete han convertido ese código. ¿Por favorecer a quién? Al Ministerio Público. Ahora, ahí hay un problema de, diríamos, de base, pero de base no solamente procesal, sino estructural de la justicia. La independencia. La independencia ligada a la conectividad de los jueces y algo que va a ser muy difícil lo que te voy a decir. El fracaso de la escuela de la magistratura y el fracaso de la escuela de los ministerios públicos. Bueno, ¿y cuál ha sido el resultado para la sociedad? Este desastre de prisiones preventivas, este desastre de una justicia selectiva, clasista, racista y sobre todo condicionada por términos de clase. Ese ha sido el resultado de estos 20 años, de este codiguito impuesto por la OEA. Esa es la realidad. Hemos perdido la criticidad frente a los jueces y frente al sistema. Este sistema no sirve porque es un sistema clasista, elitista y excluyente. Y los abogados no hemos quedado callados porque hemos sido consecuentes, no queremos pelear con los jueces, no queremos pelearnos con los fiscales. ¿Y quiénes son los fiscales? Son empleados públicos. ¿Y quiénes son los jueces? Son servidores del Estado. Y usted tiene que tener una crítica, sin ser ningún tipo de crítica, diríamos, personal, pero sí frente al sistema. Decía yo en Montecristi la semana pasada, magistrada, ¿pero a qué fue que vinimos aquí? ¿A buscar la verdad o a ocultar la verdad? Un hombre que sin ser dueño de un inmueble puso una querella en contra de otra persona. Ah, no, pero que usted no depositó esa prueba, pero usted tiene que interesarse en eso. Tiene que haber un mecanismo para eso. Este viejo código de instrucción criminal creaba ese mecanismo. Cuando surge una prueba a favor o en contra, se hacía una nueva instrucción. Pero este código, el privatista, a usted no lo trajo a tiempo, perdió la oportunidad procesal. Entonces usted va a juzgar a este hombre a sabienda de que él no es dueño de ese inmueble. ¿Qué justicia que usted está buscando? ¿Qué usted considera? Los formalismos procesales están entonces amparando a la delincuencia y sobre todo le han dado cabida a este grupo de talentosos de buscar las fallas, los propósitos, los días, y entonces no se busca la verdad, que es el objetivo del juicio penal. Pero tal vez con algunas modificaciones que se pueden sugerir, leyes que puedan ser sujetas de modificación, pudiera enmendarse esos errores. Mira, yo pienso que este código merece una verdadera estructuración diferente. Mira por qué. En el viejo Código de Procedimiento Criminal, en este, que hizo Napoleón, y que nosotros adaptamos, el juez, el fiscal, como juez de la querella, podía desestimar una acusación. ¿No, verdad? Pero tú tenías los artículos 180 y 181 que están ahí en ese código. Y constituirte en queja y decirle al fiscal, ven, vamos a pelear ahora. Porque tú no podías hacer eso. Porque tú no tienes el derecho de ser el que conoce solamente la verdad. Yo tengo estas nuevas pruebas. Vamos a discutirlo. Y esto no iba ante ningún juez de instrucción. Se iba ante un juez directamente. ¿Qué pasa? En materia criminal existía la posibilidad de que el juez de instrucción te dijera que no ha lugar a la persecución, pero tú tenías el recurso de apelación. Ahora, ante el juez de instrucción,
cuando él da un auto de envío al tribunal criminal, no hay recursos de apelación? Estos talentosos le quitaron el doble grado de jurisdicción a los jueces de instrucción. Estos talentosos. Entonces, eso hay que abordarlo desde la estructura judicial. Pero lamentablemente no tenemos personas que tengan la criticidad frente al sistema. Porque tú le estás dando al Ministerio Público, vamos al caso, otra vez a Montecristi. Ponen una querella en Montecristi en contra de 2 personas. El fiscal de Montecristi dice, no, yo no soy competente, vaya para Santo Domingo. Se valen de una argucia y lo llevan de nuevo a Montecristi. Las personas viven aquí, en Santo Domingo. Son domiciliadas aquí. Cuando vamos a presentar el incidente conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Código Procesal Penal vigente, el de los codiguitos, el de los talentosos, que dice que usted tiene que ser perseguido en el domicilio y en donde se dieron los hechos que dan motivo a una persecución, la juez de Montecristi me dice, no, pero esa persona tenía un inmueble aquí, por tanto yo quiero conocerlo aquí. Pero ¿cómo usted me habla de una jurisdicción especial en materia inmobiliaria y quiere atribuirse la competencia penal que está por encima de los intereses particulares? Pero ese tipo de juez que tenemos y ese tipo de actuación que tenemos del Ministerio Público, que él, el mismo Ministerio Público, de oficio tenía que desapoderarse, entonces, porque no era de su competencia. Entonces, digamos, dentro de lo que usted plantea, el gran favorecido ha sido el Ministerio Público. Claro, porque este Ministerio Público tiene ahora la gran posibilidad del poder discrecional, de lo que le hablaba al maestro Juan Manuel Pellerano Gómez. Ahora, quien tiene poder discrecional es arbitrario, porque la discreción que se tiene, por ejemplo, en la persecución contra la corrupción, los fiscales actuales tienen un poder de discrecionalidad y a uno le aceptan 10 pesos y al otro dicen va preso. Ahí entonces yo quiero intercalar, porque no puedo desaprovechar su oportunidad, la oportunidad de su presencia, para preguntarle entonces acerca de la independencia. Es una ficción. El Ministerio Público es un brazo político dentro de la justicia del Poder Ejecutivo. No verlo así es simple y llanamente querer hacer un poco de ejercicio intelectual. Lo que sí yo creo es, y es mi convencimiento, que quienes ejercen esos cargos tienen el derecho, o mejor dicho, la obligación moral de actuar conforme a su conciencia, pero nunca olvidando que son el brazo político del gobierno que lo puso en ese cargo. Y lo fue Miriam Germán, y lo es Jenny Berenice Reynoso, y lo fueron los otros fiscales desde cuando Balaguer y cuando Trujillo. A mí que no me venga con ese cuento. Ese poder discrecional que usted le atribuye, que el Código de Procedimiento Procesal Penal le atribuye al Ministerio Público, ¿conviene a la justicia? Te voy a hacer una expresión cibaeña, a según, conviene de acuerdo a las conveniencias políticas del momento, a la prudencia de las personas que están incursas en los procesos, conviene al temperamento de los que ejercen en ese momento la acción pública. Aquí hay un gran problema. Fíjate, voy a relatar un hecho sin mencionar las personas, porque tengo que ser respetuoso con ellas. En una ocasión, aquí hubo un gran problema en el cobro de los impuestos a través de la aduana y de
rentas internas, como le llamaban en ese momento. Había dos posiciones políticas, de política pública. ¿Y cómo usted le dice al país que se están robando los cuartos de la aduana y el dinero de impuesto interno? No, un presidente de la República no puede hacer eso. Y yo participé de esa conversación, Joaquín, a través de interlocutores válidos como Ramón Fonbernal y otros. El mismo, bueno, no quiero mencionar más gente, pero decía tío Ramón nada más. Esa interpretación varió los objetivos de la investigación. ¿Y qué se pensó? No podían coger a todos los empresarios juntos presos, porque se iba a despenetrar aquí el empresariado. Participaron todos y ellos lo saben. Yo tengo los expedientes, porque es cosa que yo guardo. ¿Qué hizo el presidente Balaguer? Mandó a buscar a esa gente y cobró su dinero. Hubo el escándalo de las medidas de coerción. Hubo el escándalo de la prisión preventiva. Hubo el escándalo de meterle preso a la hermana, a la prima, a la sobrina, mencionar a la abuela. No, se cobró el dinero. Y los oficiales que participaron en el mismo también fueron sometidos. Pero no con la fanfarria y el desaguisado con que se han hecho todos estos procesos, que tienen prensa preparada para apuntalar las acusaciones y luego lograr el populismo penal. ¿Usted se refiere a las acusaciones de corrupción? Claro, usted tiene 2 o 3 periódicos, 2 o 3 periodistas que son los apuntadores del teatro. Como en los viejos teatros, que había un apuntador para llevar el boceto de lo que se iba a hacer en el teatro. Y todos nos damos cuenta y no podemos quedarnos callados. Es que falta criticidad. Y usted habló también de la escuela de la judicatura, pero yo... Óyeme, las instituciones se miden por los resultados. Usted no puede tener 20 años en la justicia a la misma gente, porque esa gente crea grupo, porque esa gente crea discrecionalidad, porque esa gente crea un grupo de personas que le son sus áulicos, tanto como jueces como fiscales. Aquí en la justicia se ha ido, y yo he sido un crítico y por eso tal vez siempre estoy fuera de esos grupos, aunque me respetan, pero saben que no soy de ellos y no me interesa ser si no me reconocen la criticidad. ¿Cómo usted tiene un juez 8 años en el tribunal, ni 16, ni 15, si al presidente de la República lo eligen por 4 años y para reelegirse tiene que hacer unas elecciones 4 años más? ¿Quién le ha dicho a usted que puede estar en la justicia 20 años? Se refiere a los que están en la justicia. Usted no puede tener 20 años en la justicia los mismos jueces. Ni puede tener 20 años en la justicia los mismos fiscales. Porque hay un poder de discrecionalidad que se comunican como vaso comunicante y te hacen la vida imposible dentro de la justicia. Y crean sus grupos. Y crean sus favoritismos. Que es, como decía un gran amigo de mi padre que ejerció en la oficina de mi papá, Julio Ibarra Río, que es la peor de la corrupción, el amiguismo. Gran fiscal de distrito. Uno de los hombres que fue juez de la Suprema Corte de Justicia y gran amigo de mi casa y amigo extraordinario de mi papá. Pero si no, ¿cómo renovaríamos la estructura judicial? Hay que abordarla con criticidad. El que quiera ser juez, que vaya a la universidad y ponga la escuela de la magistratura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O en la Universidad Pedro Enrique Ureña, como pusieron la escuela de diplomacia, de donde emergió hoy el canciller dominicano.
Roberto Álvarez viene de la escuela de la diplomacia, pero eso no lo puso Balaguer en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Joaquín Salazar estaba en la Universidad Pedro Enrique Ureña, para estos talentosos. Ahora, el Ministerio Público, usted quiere ser fiscal, váyase a la universidad y estudie un posgrado para hacer eso. Pero usted no puede tener una estructura que surge de un partido político, porque no se podemos quedar callados. Eso surgió del Partido de la Liberación Dominicana. Y esos jueces y fiscales responden a ese partido, porque son esencia de ellos mismos. Y por eso mi oposición y mi enfrentamiento. Pero yo no voy a dejar de decir la verdad por conveniencias de casos. Yo soy abogado por encima de eso. Y quiero dejarle a mi generación un testimonio de que en este país esa estructura judicial tiene que ser transformada. Y esa pamplina y esa chercha que hay aquí, con las medidas de coerción, jugando con la decencia y la honradez de los hombres del pueblo, están jugando con la libertad. Y están exponiendo a esta sociedad a que explote en cualquier momento en contra del sistema judicial. Con esas palabras cerramos este interesantísimo programa acerca de la justicia, con las opiniones de una persona que tiene 50 años de ejercicio, que enfoca, como él dice, la justicia desde el punto de vista de la criticidad, que yo no creo que esté tratando de destruir el sistema, sino de mejorar el sistema. Claro. Porque la justicia es el último ratio, es lo último que nos queda a los humanos en este contrato social que hemos constituido como nación, que se han constituido en otros lugares también como nación. Pero ha sido un programa interesante con apreciaciones muy interesantes, muy claramente respaldadas y responsablemente además identificadas las falencias existentes y el deseo de que haya un cambio estructural. Amigos, gracias al doctor Marino Elcevis Pineda y será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.